tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de alcalorpolitico.tv. Esta tarde nos acompañan diversos líderes de partidos políticos en Veracruz. El objetivo de esta mesa de diálogo con los dirigentes de los diferentes partidos políticos que ayer participaron en la jornada electoral es, bueno, hablar acerca de sus puntos de vista sobre la jornada, sobre la participación ciudadana, sobre los hechos que estuvieron sucediendo, los resultados, por supuesto, estaremos platicando con ellos. Hay que hacer la aclaración, también pedirle una disculpa a todos aquellos que nos siguen por alcalorpolitico.com, que bueno, hemos tenido un pequeño retraso debido a que algunos de los dirigentes están viajando y bueno, efectivamente nos han confirmado, pero precisamente por este traslado que se está haciendo de algunos de los puntos de los diversos distritos electorales es porque hemos iniciado un poco retrasados, pero bueno, por respeto a todos aquellos que hoy nos acompañan, hemos decidido iniciar conforme avance el programa. Esperamos que se puedan ir incorporando aquellos que nos confirmaron. Se encuentra con nosotros Eduardo Robles Castellanos. Él es el dirigente del Partido Verde Ecologista en Veracruz y diputado local. También se encuentra con nosotros el comisionado político Fidel Robles Guadarrama, quien también tiene una representación en el Congreso local. Se encuentra la dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Rosario Quirasco, la maestra Gloria Sánchez del Partido Morena o Movimiento Regeneración Nacional. Asimismo está con nosotros el licenciado Alonso Polo Villalobos del Partido Humanista. A esta cita no nos confirmaron su participación de Encuentro Social ni de Nueva Alianza. Quienes sí nos confirmaron que venían son los dirigentes del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón, y del PRI, Alfredo Ferrari, así como Rogelio Franco del PRD. Pues les damos la bienvenida. Me gustaría primero compartirles a todos ustedes, darles la bienvenida a este programa de alcalorpolitico.tv. Gracias. No tenemos exactamente reglas o tiempos que pudiera, como se hace regularmente en un debate, porque no lo es. Lo único que voy a apelar de todos ustedes es a su civilidad, al respeto, al tiempo también, pues si vemos que se están extendiendo, yo sí me voy a permitir interrumpirlos y vamos a tratar de que el asunto sea lo más parejo posible. Me gustaría iniciar, si me lo permite Fidel, preguntarle cuál es el posicionamiento del Partido del Trabajo frente a este proceso electoral que se vivió el día de ayer. Entonces, iniciamos con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, es una elección intermedia, a veces es poco atractiva el electorado. No estábamos ya desde el principio esperando una gran afluencia de votación. Sin embargo, sí es importante subrayar la abstención que hubo, mayoritaria, rayando en el 60% de la ciudadanía que no salió a votar. Fue una elección desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos con otros compañeros dirigentes del partido, en el que los vicios y las formas de defraudación y de trampa se volvieron a hacer notar con más frecuencia y con más intensidad. Para el gobierno federal esta era es una elección muy importante, en virtud de que están en juego sus reformas estructurales, y pues echaron toda la carne al asador. Hubo un Instituto Nacional Electoral en el que no vimos la autoridad, la fuerza, el liderazgo que se requiere para llevar a cabo una elección que deje contentos a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general. Nuevamente salimos insatisfechos, salimos con un sabor de boca en el que prevalecieron fuera de la casilla actitudes y acciones que pues, se caracterizaron por la intención de ganar a como dé lugar, a toda costa, incluso con violencia
y hasta con participación de personas armadas que amagaron y que amenazaron y amedrentaron y respaldaron las acciones de defraudación que se llevaron a cabo en distintos distritos. Entonces, pues es una situación en la que México todavía no logramos acceder a una verdadera democracia en donde el voto realmente sea libre, sea un voto secreto, en donde la gente acuda con plena convicción a la urna de que sus instituciones van a respetar su voluntad, y lo que seguimos viendo desafortunadamente pues es un sistema hecho para la defraudación, es un sistema hecho para mantener una oligarquía poderosa económicamente, con intereses de capital extranjero también muy poderosos, que pues tienen puestas las garras en nuestro país, y que a través precisamente de los poderes parlamentario y ejecutivo pues logran pues sus ganancias impresionantes y el despojo de nuestras riquezas. Por eso el Congreso Nacional es una instancia de primer orden para la transformación del país, y bueno, pues vamos a seguir insistiendo en que la votación sea libre, sea respetada la voluntad popular y sean transformadas de raíz pues todas las instituciones responsables de llevar a cabo estos procesos electorales. Muy bien. Maestro Alonso Polo Villalobos, su perspectiva de la jornada electoral de ayer. Para el Partido Humanista fue una jornada pacífica, tranquila, pese a todo lo que se auguraba de cuestiones violentas. Sí hubo algunos incidentes en algunas partes del estado por cuestiones caciquiles, pero se lograron sobrellevar. Personalmente sí decepciona el resultado de que, pese a lo lesivo que están siendo las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, pues la mayoría en el país haya decidido por darle representatividad en el Congreso de la Unión, y eso preocupa porque lo que resta de su periodo pues va a haber más agravios, sobre todo a la clase trabajadora, y ojalá me equivoque, pero lo dudo, ¿no? En el caso de Veracruz, pues pasó algo similar, a excepción de Jalapa, en donde dimos un ejemplo de civilidad muchos de los partidos opositores al oficial, y en donde de alguna manera la unidad o el acuerdo que tomamos pudo blindar la elección y evitar que se diera un fraude en ese sentido. El Partido Humanista aquí en el Distrito 10 de Jalapa avala el triunfo del compañero Cuitlahua García de Movimiento de Regeneración Nacional. Muy bien. Juan Eduardo, del Partido Verde Ecologista, tu punto de vista, por favor. Comparto con mi amigo Polo una jornada tranquila. Destaco el abstencionismo cercano al 60%. Estas elecciones intermedias se caracterizan por poca afluencia, por poca participación en las urnas. Pero para el Partido Verde en crecimiento, estamos pasando los 200,000 votos en las actas que tenemos, lo cual nos da el 8% de la votación, un poco más. Es lo que más hemos sacado en la historia de Veracruz, el Partido Verde. De los 4 distritos en los que íbamos, ganamos 3 y 2 plurinominales veracruzanos tendremos. Entonces estamos hablando de 5 diputados del Partido Verde veracruzanos al Congreso de la Unión, y en la coalición con el PRI pues ganamos la mayoría de los distritos. Una jornada excelente para nosotros, de buenos resultados. Maestra Gloria, del Partido Morena, su perspectiva de esta jornada de ayer. Bueno, yo creo que el abstencionismo fue inducido por el régimen, fue provocado por muchas acciones intencionales y otras, pues tal vez consecuencia de sus errores de gobierno. Todas las reformas estructurales de Peña Nieto y sus mayorías automáticas que han lastimado profundamente el bienestar de la sociedad, dieron como consecuencia el desaliento. La gente decía, ¿para qué vamos a votar? No tiene caso. De todas maneras, aunque ganen, como han ganado en el 88 con el ingeniero Cárdenas, como ganaron con Andrés Manuel en el 6 y en el 12, de todas maneras les hacen trampa y les imponen a los que ellos quieren. Por otro lado, el vínculo
entre la delincuencia y el poder, también trajo como consecuencia un ambiente de mucha inseguridad, de mucho temor. Y aquí en Jalapa no vamos lejos. El incendio, que todavía no se aclara si fue provocado por qué fuerzas, de las instalaciones del INE en la avenida Ruiz Cortines, y después la masacre de esos jóvenes indefensos que estaban departiendo en la madrugada por encapuchados, que tampoco se sabe de dónde salieron y por qué pudieron escapar. Todo eso atemoriza, todo eso desalienta, todo eso perjudica a un proceso electoral. Sin embargo, hay deseos de cambio en la sociedad, y ese cambio se va dando por la vía pacífica, por la vía organizada de una gran sección del pueblo que no desea la violencia. Pero sí, yo quisiera decir que esto no se acabó el día de ayer. Por ejemplo, nosotros tuvimos en Catemaco apresamiento, el secuestro de nuestro compañero Ernesto Taxilaga Acua, hermano del presidente de Morena en Catemaco, a quien de una camioneta gris bajaron unos individuos, precisamente identificaron a uno del Partido Verde que le apodan el Bule, y que lo subieron a la camioneta, lo llevaron, lo golpearon y 3 horas después lo dejaron libre en Catemaco. Quiero decir que le advirtieron que era solamente algo preventivo, porque lo definitivo era para su hermano Tomás Taxilaga Acua, nuestro presidente, que iba a ocurrir más tarde. Nosotros nos apresuramos a reportar esto y nos preocupa mucho que en el calor político haya salido un desmentido de Germán Méndez Rodríguez, suscrito en San Andrés Tuxtla, diciendo que no era cierto, que había sido puro rumor. Tan no fue rumor que en la mesa de seguimiento que instaló el gobierno del estado en Palacio de Gobierno, las autoridades de seguridad reconocieron el hecho y también reconocieron que fueron a entrevistar al agredido y que eso fue cierto. Entonces, ahorita en Veracruz, en este momento en el puerto de Veracruz, hay sitio en el Consejo Distrital del Distrito 12. ¿Por qué? Porque los priistas están inconformes porque perdieron, porque ya habían hecho alarde de su triunfo y resulta que no, que les ganó el PAN. Entonces, con piedras, rompiendo cristales en el puerto de Veracruz. Ahorita está cercado con la policía, con la marina, con el ejército, porque los señores, ¿cuál civilidad? Es decir, ellos realmente, si ustedes oyeron anoche los reportajes televisivos, no, pues resulta que la democracia apagó el vandalismo de los maestros, etcétera, etcétera. Pero no, hay tranquilidad donde les conviene y donde no, son los primeros violentos. Yo sí quiero declarar esto porque nosotros como partidos políticos estamos por la vía electoral, pero la vía electoral se somete a reglas y las reglas no las están cumpliendo algunos partidos, especialmente con la compra del voto, que la siguen haciendo y de 1000 maneras, sofisticadas o no, con mochilas regaladas, con boletos de cine, con dinero en efectivo. Todo eso son delitos electorales que cuesta mucho trabajo demostrar, comprobar y castigar. Es una democracia imperfecta la que tenemos. Sin embargo, se abre paso el anhelo democrático. Y yo quiero decir, sin ninguna vanidad, que Morena, afortunadamente, en su primera aparición en el escenario nacional, se ha posicionado muy bien. Ningún partido político en la primera elección
sacó la votación decimal que tiene Morena, pero independientemente del balance nacional, que es muy bueno, y en el DF la primera fuerza política, nosotros aquí en Veracruz, pues como todos ustedes saben, hemos ganado la capital del estado. Por segunda ocasión en elección de diputados federales tenemos a Jalapa en manos de Morena. Y segundo, Coatzacoalcos, que siempre ha sido de la izquierda, Coatzacoalcos, que es un polo que está muy afectado por el problema de la reforma energética y que ahora tiene en la compañera Rocío Nale a una abanderada defensora de las riquezas nacionales, de sus energéticos. Y en Jalapa, con el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, pues un abanderado también contra la reforma educativa, porque él mismo es víctima de la reforma educativa y porque además ha estado en todas las luchas sociales de Jalapa. Yo considero que los jalapeños otra vez demostraron su claridad, su inteligencia, su capacidad de discernir y han votado muy bien, y Morena no los va a defraudar. Nosotros estamos, nuestra bandera, ustedes lo saben, es revertir las reformas estructurales. Ya tenemos una fracción en la Cámara de Diputados y consideramos que tenemos también grandes voluntades mayoritarias. Maestra, para ¿habrá tiempo de analizar y dar sus puntos de vista con sí. respecto a los ganadores o los perdedores? Perdón, que era intervención única, perdón, sí, gracias. No, vamos a tener espacio para reflexionar acerca de diversos puntos. Arrancamos con esta serie de declaraciones en el sentido de cuál es la perspectiva de cada uno de ustedes en relación a la jornada de manera general. Rosario, si nos compartes, por favor, tu punto de vista. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Calor Político, que como siempre abre puertas a todos, al público que los ve y que es muy numeroso. Fernando Savater, que es un filósofo español que ha escrito 2 libros preciosos para jovencitos, La ética para Amador y La política para Amador, dice en el segundo de estos libros que no existe una auténtica democracia en un país donde quienes participan de ella viven inequidades sociales. La democracia, en estricto sentido, no es solamente ir a votar, es la participación activa de los grupos sociales para cambiar o avalar la forma en que la sociedad nos comportamos. Y estos grupos sociales no pueden tomar decisiones de manera libre y soberana como individuos si estos están sujetos a las necesidades primordiales: el hambre, la inseguridad, la falta de empleo y de oportunidades. La maestra Gloria, a quien felicito porque Morena hizo un trabajo excelente, lo dijo claramente en el sentido de la seguridad. No podemos hablar de elecciones tranquilas, donde hubo brotes de violencia, desde cosas modestas, como que a una representante general mía la golpeó el representante del PRI en una casilla, ya hicimos las denuncias correspondientes, aquí en Jalapa, hasta las mayores, como lo que está pasando ahorita en el puerto de Veracruz. No podemos hablar de una elección equitativa cuando las diferencias económicas, aquí está un partido, 2 partidos nacientes, que tenían poquísimos recursos. Aquí estamos el PT y su servidora, que tenemos siempre pocos recursos. No podemos hablar de elecciones donde la democracia se ejerce libremente cuando hay brotes de violencia que anteceden a la elección y que muchos de ellos tienen la finalidad de inhibir que la gente salga a votar. Hablando ya entonces específicamente de los resultados que hemos obtenido, Movimiento Ciudadano obtiene un resultado, no quiero decir excelente, voy a decirlo aceptable. Nosotros debimos hacer un mejor trabajo, pero se hizo un trabajo concienzudo. Obtenemos un porcentaje en el estado de Veracruz superior al que hemos obtenido siempre, un porcentaje de muy buen nivel nacional, obtenemos el 6% nacional.
tenemos claros fenómenos en el norte del país que nos hacen ya no un partido pequeño, satélite, siempre en alianzas, y estamos ganando espacios en lugares donde no teníamos absolutamente nada. Por lo tanto, en términos generales, Movimiento Ciudadano se está haciendo de un nombre. Hay que recordar que esta es la segunda ocasión en que vamos solos y la segunda ocasión en 2 años que cambiamos de nombre y de logotipo. Creo sí que una de las cosas que hay que analizar a lo largo de todo el Estado es el descontento social que se abre camino a pesar de todo en las urnas, la incapacidad del Estado de estar respondiéndonos a los ciudadanos sobre nuestras necesidades, algunas tan básicas como techo y alimentos y salud, algunas un poco más refinadas como precisamente esta, la de la libertad real, sancionada, pensada, racional de ir a votar. Pero además de que quienes hacemos política, dejemos de hacer política a partir de la dádiva y empecemos a hacer política a partir de las ideas, a partir de las acciones, a partir de los argumentos. ¿Cuándo llegaremos a ese momento en el que quienes contendamos, aquí vemos 2 que contendimos por Jalapa Urbano, nos sentemos en las mesas como la que ustedes nos abrieron alguna vez en su momento, a decir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y para qué? Y que las verdaderas campañas estén sustentadas en eso. Eso es a lo que tenemos que llegar y a lo que debemos aspirar. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Me voy a permitir pedirle al señor Kafir Palma, secretario de Asuntos Electorales del PRD, que si nos hace favor de incorporarse a esta mesa. En tanto, me gustaría, por parte de este periódico en línea, Maestra Gloria, hacerle la puntual aclaración. Manejamos las 2 versiones, no se manejó nada más una, en el sentido de que no era verdad que estaba levantado. Se manejó la versión que se manejó en el Instituto, en la Junta Local del INE, y después se corroboró con el reportero en la zona de San Andrés que sí era verdad que esto había sucedido. Hay ciertas cosas que por la secrecía de las investigaciones no se pueden revelar, como usted bien lo menciona, y bueno, en ese marco estamos nosotros de comprobar qué fue lo que pasó. Sabemos las 2 cosas, una la que usted menciona, pero también sabemos que hay por ahí otro asunto que más adelante ya periodísticamente tendremos la responsabilidad de definir y aclarar qué pasó. No es que el periódico Al Calor Político haya desmentido como tal, nosotros como tal pues no necesitamos una fuente, y sí tenemos una fuente que cita y que fue al lugar de los hechos para ver qué estaba pasando. Entonces, hecha esta aclaración, si me lo permite, continuamos. Entonces, a nombre del PRD se incorpora Kafir Palma, secretario de Asuntos Electorales del PRD. Kafir, le informo para que esté enterado de cómo estamos trabajando. No hay un tiempo limitado, nada más sí que sea pues en los límites permisibles de presentar el panorama de los partidos políticos respecto de la jornada electoral de ayer domingo. Entonces, pues le restaría a usted que nos pintara su panorama. Sí, muchas gracias. Primero agradecer a los electores veracruzanos por asistir a las urnas, aunque hubo una gran abstención por parte de los electores. También le agradecemos a los perradistas que refrendan el voto por nuestro partido. Y la verdad es que el PRD se encuentra preocupado por la inseguridad que vive el Estado de Veracruz. Que estuvimos en la mesa de atención política del gobierno del Estado y nos habían dicho que iba a estar presente la Marina, iba a estar presente el Ejército y la Policía Federal. Quiero decirles que no llegó ningún mando federal, y es lamentable que se suscitaron muchos hechos de violencia. Para empezar, quiero mencionarles que en el Consejo Local del INE, nuestro representante propietario Jorge García del Ángel no pudo asistir puntualmente porque un día antes en la noche fue levantada su suegra, y la verdad es que se montó una
un operativo para buscar a la señora de 65 años que estaba intimidando en la zona de Tecolutla y que horas después fue encontrada en un solar baldío golpeada. Nos decían los mandos del gobierno del estado que se denunciara. La señora pues no quiere hacerlo porque es una señora adulta con temores, que fue amenazada, y es muy lamentable que eso haya pasado en el distrito de Papantla. También vivimos hechos muy considerables en Tantoyuca, gente armada que estaba impidiendo la votación, que estaba haciendo que se complicara mucho la jornada electoral, y que la verdad es que solamente hasta las 9 de la noche los mandos de la Policía Estatal nos estaban haciendo caso. En la Sierra de Papantla, de igual forma, en Coyutla, pues la Policía Municipal impidía que la gente fuera a votar libremente, y en todo el estado podemos saber por los medios de comunicación toda la violencia que se vivió, y la verdad es que preocupados que el gobierno del estado siga pensando que Veracruz no pasa nada. Nosotros solicitamos 15 días antes de la elección al Instituto Nacional Electoral que blindara la elección con Policía Federal, con Ejército, con Marina, porque la verdad es que no creemos ya en la Policía Estatal, no creemos en Veracruz seguro, porque la verdad es que, no sé, todos los demás compañeros de los otros partidos, pues no vivimos un Veracruz seguro. Todos sabemos que lo que está pasando en el estado. Y en el tema de las elecciones, pues muy competitivo, los partidos de izquierda, un voto en contra del PRI, aunque tenían mucho recurso para estar comprando los votos, estar coaccionando hacia ellos, pues tuvimos importantes resultados. El PRD mantiene su voto duro, el PRI cae, y bueno, creo que es muy importante el análisis que esté resultando en los próximos días para ver el actuar de la política, porque es un descontento generalizado. No podemos decir que hay una democracia absoluta, realmente los niveles de votación son muy bajos. El PRD no había obtenido un diputado federal en una elección intermedia desde 1997, y bueno, creemos que en Poza Rica sacamos a los caciques del petróleo, del sistema petrolero, con un buen candidato que tenemos. Tantoyuca, pues estamos peleando la urna, hay todavía complicaciones, y pues Papantla también muchas irregularidades en la sierra. Creemos que en el PRD tenemos un trabajo muy duro que hacer en los próximos días de defensa jurídica para las elecciones, y bueno, pues estamos trabajando en ello. Muy bien, me voy a permitir, si me lo permiten, leer el avance del 82% del PREP para que vayamos entrando pues en estos resultados que se tuvieron a las primeras horas después del cierre de las casillas. Con un avance superior al 82% de las actas computadas, el programa de resultados electorales preliminares marcó una tendencia favorable a la alianza PRI-Partido Verde, toda vez que le da una ventaja en 16 distritos, al PAN en 2, y Morena se posiciona en 2 distritos, el PRD se afianza en una. De acuerdo a los resultados, el PRI estaría descalabrando al Partido Acción Nacional al arrebatarle sus bastiones más importantes. Con una ventaja de poco más de 900 votos, el PRI estaría arrebatando al PAN su bastión en Tantoyuca, el feudo que por más de 15 años mantuvo el diputado local Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Me quiero hacer aclaración que esta es una nota de nuestro reportero Javier Salas. Y en ese sentido, dice, le da un revés en los distritos de Córdoba y Orizaba. El PAN se coloca en la punta en el distrito de Veracruz Urbano con una diferencia de poco más de 2,000 votos. También mantiene el distrito de Veracruz Rural, o lo que se le conoce como Boca del Río. Morena logra una ventaja, dice Javier Salas, irreversible en Jalapa Urbano y Coatzacoalcos, como ya bien lo planteaba la maestra Gloria. El PRD se coloca en la delantera en Poza Rica. La alianza PRI-PB mantiene una clara ventaja en los distritos de Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Martínez de la Torre, Jalapa Rural, Coatepec, Huatusco, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan, Zongolica, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Cozoleacaque.
De acuerdo al PREP, en Veracruz los partidos que no logran la votación del 3% para mantener el registro son el Partido del Trabajo, que obtiene el 2.49%, el PANAL el 2.32%, el Humanista con el 1.87% y Encuentro Social con el 2.35%. Aquí, bueno, pues me queda comisionado político del Partido del Trabajo que nos pudiera hablar respecto de este último punto, y nos seguimos más o menos en la misma forma en la que estuvimos preguntando, que me contestara respecto de esta votación que obtuvo su partido. Bien, los datos ya que das ahorita están ya atrasaditos, ya ahorita, temprano, pero sí, ahorita ya van computados el 95% del PREP. Según nuestros datos estamos en el 3.4, sí, en 3.1, y cuando se limpie ya toda la contabilidad, quitando los votos nulos y todo esto, seguramente vamos a remontar al 3.4, 3.5%. Para el Partido del Trabajo es un resultado histórico, porque siempre en elecciones intermedias hemos tenido muy bajos resultados. En esta ocasión hubo un resultado, pues, dentro de lo historial del propio PT, es un resultado reconocible, es superior al que se haya tenido en todos los años pasados. No estamos satisfechos, por supuesto, pero nos mantiene, pues, dentro del escenario político veracruzano. A nivel nacional está muy apretado el resultado, está todavía, pues ahora sí que en la tablita. Vamos a esperar también que se den los resultados definitivos y se haga el cómputo ya neto, que quizás son datos brutos todavía. Entonces, en Veracruz, con el trabajo hecho y en poco tiempo, pues hemos logrado un resultado positivo y posicionarnos en el PT. Yo quisiera comentar sobre el asunto del proceso de la jornada electoral y en sus días previos. No quiero ser de las fatalidades, pero no me parece para nada que haya sido una jornada pacífica, ni tranquila, ni participativa. Al contrario, hay muchas anécdotas. Yo creo que vale la pena que se haga un acopio de todos los sucesos violentos que hubo. En ningún país ya de Sudamérica ocurre esto, ¿verdad? No vemos impugnaciones, no vemos hechos de violencia, no vemos raptos, secuestros, golpizas, no vemos que haya hombres armados, más que los que tiene montada la propia autoridad, no vemos que haya descontento postelectoral, hay reconocimiento a los triunfos plenos, hay un respeto al voto de los partidos ganadores y perdedores, y creo que nosotros tenemos que ver con toda seriedad ese avance democrático que han tenido en países sudamericanos que vienen de dictaduras. En México tenemos siglos, de 2 siglos de independencia, en donde la democracia solamente ha existido en lapsos de nuestra historia. La mayor parte, el siglo XX, fue pues un partido único que dominó durante todo el siglo, y a finales del siglo los fraudes electorales. Ahora las acciones violentas, las acciones de compra del voto, las acciones de trampas múltiples y variadas son parte de ya casi nuestra cultura política, y eso no lo podemos ni lo debemos aceptar de ninguna manera. No queremos pintar un cuadro fatal, pero la mera verdad es que las cosas no están caminando como debieran. Nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de Minatitlán, la operación pues prácticamente de una mafia sindical petrolera, donde se concentra un gran poder, que recurrieron, y están testimonios y los vamos a documentar, a la existencia de distintos grupos que andaban empistolados fuertemente, sobre todo en las zonas rurales. Eso es una forma de inhibición y de amedrentamiento contra quienes participamos, y pues los resultados de nuestro candidato Javier Soberano fue un resultado bastante bueno bajo estas condiciones.
En San Andrés Tuxtla, nuestro representante electoral, lo amagaron hombres armados, apuntándole con armas de fuego al hijo de la candidata del PAN, que iba en una comisión supervisando algunas denuncias que estaban ocurriendo en distintas casillas. Lo golpearon hombres armados, conocidos además ahí en la zona. Es una zona muy violenta, un candidato que maneja recursos públicos, que maneja programas sociales y que los echó a andar totalmente a su favor, y ahí están los resultados. Entonces yo coincido con la maestra Rosario Quirasco, Rosario, en que hay una gran inequidad social, hay una gran inequidad económica, hay una gran inequidad política que prevalece. Si nosotros sacamos cuentas del costo del voto en esta elección, es impresionante el costo del voto. Para la abstención que hubo, el gasto más de 21,000 millones de pesos que tuvo el INE, el tribunal y todos los partidos políticos, más el derroche que es incuantificable de dinero para la compra del voto y para la movilización. No es una jornada electoral cívica ya, es una jornada laboral para muchos que son pagados para ir a cuidar una casilla, que son pagados para una operación política, que son pagados para ir a votar. Entonces no corresponde de ninguna manera el monto económico que se gasta, que se derrocha en este país de manera oficial y de manera extraoficial al resultado de la participación de la gente, a un resultado que además es sumamente cuestionado, que está plagado de irregularidades y de acciones violentas, y que para lo que podemos observar va a ir creciendo, porque cada día más, efectivamente, como dice la maestra Gloria Sánchez, la gente está cada vez más descontenta, más molesta. Las políticas estructurales no han sido para beneficio del pueblo, al contrario, no han generado empleo, no han generado riqueza, han entregado nuestros bienes nacionales a potencias extranjeras, a empresas transnacionales, a bancos mundiales de origen sobre todo judío y norteamericano, que pone en mucho riesgo nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra viabilidad como país. Entonces, todo ese gasto corresponde a intereses poderosísimos de dentro y de fuera del país, que defienden sobre todo la alianza PRI-PBEM, y quienes todavía hasta el día de ayer en el partido que perdió México, el Piojo haciendo propaganda con corbata y con twitters y con mensajes a favor de su partido verde ecologista. Es verdaderamente penoso que haya habido un partido de fútbol en medio de una jornada electoral. Eso de verdad no es una acción ciudadana, cívica, patriótica, sino una acción de desvío, es una acción de distracción, es una acción que no corresponde en nada a los intereses de los mexicanos. Es todo usarlo para tratar de evitar que haya una verdadera participación. Pero va a venir una oleada, va a venir un cambio muy importante en este país, porque así es la historia, así es la dialéctica, y lo vamos a vivir y la vamos a disfrutar mucho los mexicanos prontamente, porque así va pintando el panorama. Muy bien, Fidel, muchas gracias. Informarles a todas aquellas personas que siguen esta transmisión en vivo, que ya se incorporó a esta mesa el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Ferrari. Y bueno, Alfredo, comentarle que al principio hablábamos un poco de la mecánica de esta mesa de diálogo, que no tiene, digamos, un tiempo establecido para las participaciones. Hablamos ya acerca de lo que fue la jornada electoral. Cada dirigente o representante de su partido ha hecho pues un resumen de lo que a su consideración fue esta jornada electoral, pero bueno, ya nos pasamos al asunto de los resultados. Estamos hablando acerca ya, como decía el comisionado del PT, que no pierde el registro, que esta información que yo leía, efectivamente, como yo decía, fue con el cómputo del 82%, esto fue por la mañana. Ustedes como líderes tienen las actualizaciones a la mano. Preguntarle ahora a Juan Eduardo, según vamos en el orden que veníamos participando, Alfredo, su punto de vista ya conforme a los resultados obtenidos en esta alianza que fue con el Partido Revolucionario Institucional, y un poco si pudiera contestar lo que decía el comisionado del PT respecto de esta participación que tuvo el Piojo y la publicidad que se anduvo haciendo en el partido. Gracias, Ángeles.
Voy a atender primero los cuestionamientos de mi amigo compañero Fidel Robles. El caso de los tweets, ayer lo manifestó mi dirigente nacional. Nos deslindamos totalmente de este tweet. Digo, nosotros no le imponemos las preferencias electorales a nadie. El director técnico de la selección es totalmente libre de reflejar su pensamiento político, ahí no tenemos nada que ver. Pero bueno, centrado en los resultados, comentabas los distritos que se ganaron, nada más ahí quiero corregir. Tantoyuca ya venía siendo el distrito de la coalición PRI Verde, con el diputado Polo, se mantiene Tantoyuca, y se recuperan dos distritos muy importantes, Córdoba y Huatulco. Un trabajo excelente se hizo en los dos distritos, coordinados con el Revolucionario Institucional, y este trabajo de la coalición nos va a dar la mayoría en el Congreso de la Unión. El Partido Verde, tenemos un estimado hoy en la mañana, platicaba con mi dirigente nacional, estamos en la brecha de entre 40 y 45 diputados, lo cual habla de un grupo parlamentario complejo, grande, y que refleja el trabajo del Partido Verde. Ayer fue una jornada que seguimos muy atentos. También contesto los cuestionamientos de mi compañera de Morena. No tengo conocimiento de la situación en Catemaco. Efectivamente, Julián Organista es nuestro presidente en Catemaco. Seguí muy de cerca la jornada de ese distrito, no tengo conocimientos del asunto, pero me comprometo a ver qué pasó y espero que las cosas estén en orden. Empezamos una nueva etapa aquí en el Verde en Veracruz, ya enfilados a otra elección, que ya tenemos cada año elecciones, también es un poco, vamos a entrar, yo siento un desgaste con la ciudadanía, pero es nuestra responsabilidad llevar, como comentaba mi amiga del Movimiento Ciudadano, llevar ideas frescas, una agenda legislativa responsable al Congreso de la Unión que tenga que ver con las necesidades y prioridades de los veracruzanos. Muy bien. Igual, maestro Luis Alonso Polo, pues que nos diera los resultados que obtuvo su partido el día de ayer, cómo les fue en esta votación. Bueno, para el Partido Humanista, como carece de recursos, honestamente me estoy dejando llevar por los datos que ustedes me dan y los partidos que sí pueden contar con esa información fluida. Se especula que el Partido Humanista pierde el registro. Por un lado, está bien, porque la dirigencia nacional no estuvo a la altura de las circunstancias, y pues lo que mal inicia, mal acaba. Por otro lado está mal porque hubo mucha gente que confió en el proyecto y que intentó humanizar la política, y nos da la razón porque nos estamos quejando aquí de todo lo que es el sistema. Todos sabemos qué es el sistema y honestamente no sabría cómo sería ese sistema con nosotros a la cabeza. Yo creo que más que quejas deberíamos de hacer lo que dice la compañera Rosario Quirasco. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante para concientizar al ciudadano? Un ciudadano que por la necesidad económica hipoteca el futuro de sus hijos. Un ciudadano, como decía el compañero Fidel Robles, que está esperando las elecciones porque es una manera de agenciarse de recursos. Entonces estamos inmersos en un círculo vicioso, pero nosotros como partidos de oposición, pese a que lo vemos, lo sabemos, lo entendemos, no hacemos nada, estamos fragmentados, estamos divididos y al mismo tiempo estamos dividiendo esa sociedad. Entonces yo creo que ya es el momento de dejar de lado nuestros intereses partidistas y personales e ir conjuntando una idea común para que verdaderamente sea el ciudadano, sea el pueblo el que detente el poder y lo empiece a manejar de manera honesta y transparente. Creo que esta elección nos debe de llevar a practicar ese ejercicio y repito e insisto, creo que en Jalapa hemos dado un gran paso quienes fuimos candidatos a diputados, demostrar esa civilidad
y demostrar en los hechos que antes que cualquier ambición personal o de partido o de grupo fue buscar el interés de Jalapa. Yo creo que lo podemos lograr también para Veracruz y para el país. Maestra Gloria, ahora sí, pues si quisiera andar un poco los resultados obtenidos ayer, triunfos importantes, el distrito de Jalapa urbano, Coatzacoalcos principalmente, platíquenos. Si fuera un poquito, se acercara un poquito más el micrófono para que nos escuchen, o la escuchen usted mejor, por favor. Sí, cómo no, gracias. Bueno, según los datos de las 9 de la mañana que me está compartiendo aquí Charo, a nivel estatal Morena tiene el 12.07 y a nivel nacional el 8.7. No tenemos aquí el Distrito Federal, pero es claro que ahí Morena es su primera fuerza. Yo escucho con atención esos planteamientos de la unidad de las izquierdas y me parece que desde la buena intención es conveniente y es necesaria. El problema yo creo que no está tanto en que los partidos seamos egoístas o tengamos un afán protagónico. Yo pienso que la misma legislación electoral de este sistema neoliberal ha convertido a la democracia partidaria, que muchos le llaman partidocracia, precisamente en una trampa. ¿Por qué? Porque si están poniendo en el centro de los valores sociales al mercado, entonces todo lo regula el mercado, inclusive el aspecto electoral, que se convierte en una mercancía. El que más tiene, más compra. ¿Y con qué medios? Con medios inconfesables, fuera de la ley, que no se pueden probar con la ley. Entonces, me parece que el trabajo realmente de concientización, de educación política, de formación, de ciudadanización, nos corresponde a todos los partidos, pero que nos tenemos que basar en el rescate de los valores universales y no en la práctica de los antivalores de esta sociedad de mercado. Creo que si nosotros vamos en ese camino, entonces vamos a coincidir muchas veces y entonces vamos a alegrarnos del triunfo de compañeros que son honestos, congruentes, etcétera, porque sabemos que a final de cuentas nos van a representar bien a todos. Y yo creo que es el caso precisamente de, repito, Rocío Nale García, la ingeniera petrolera que ganó Coatzacoalcos, y quiero decir que ya por segunda vez, que en el 12 le hicieron fraude, pero que ahora afortunadamente Coatzacoalcos salió por ella y la consolidó. Rocío también estaba en el número 6 de la lista plurinominal, porque Rocío tiene que ser diputada federal, porque tiene todo para defender a nuestros recursos naturales. Su historia de lucha así lo demuestra. Y ahí vamos a ir beneficiados todos, aún los que andan apoyando las reformas estructurales, que están siendo víctimas de esas reformas estructurales. ¿Cómo les está yendo a los petroleros? ¿Cómo les está yendo a los maestros? ¿Por qué están los maestros en la calle? ¿Por qué están en esa actitud radical en muchas partes? Porque son erráticas esas reformas estructurales. Y esas reformas financieras, etcétera, están solamente beneficiando a la cúpula económica de potentados que tienen sus diputados para que voten por esas leyes. Entonces, Morena tiene un proyecto alternativo de nación que está publicado, que está registrado ante el INE, que está en las redes, que está en línea y que todo mundo puede tener acceso. Pero además no son las redes el único y el mejor medio de comunicación masiva. Lamentablemente
llegan solo a un sector de la sociedad. Tampoco los medios de comunicación son aliados de la democracia, hay que reconocerlo, hay que decirlo. La mayoría, con excepciones, está al servicio del poder. Entonces es el trabajo en la casa, en la calle, con el ciudadano, y es el trabajo de todos los días, que ya se demostró que aún sin tener tantos recursos se puede hacer y puede dar buenos resultados si damos como referentes ejemplos de carne y hueso de políticos con ética que han sabido gobernar para las mayorías con honestidad y percibiendo salarios para vivir en una justa medianía, como lo hemos dicho muchas veces en Morena, como lo hizo el presidente Juárez. Y rescatamos, por supuesto, los valores que defendió Madero del sufragio efectivo y no reelección, porque no se han alcanzado todavía y hay que seguir luchando por ellos. Bien. Rosario, por favor, con relación a los resultados electorales. Bueno, Movimiento Ciudadano tenemos, lo dije en la intervención anterior, el 6% nacional, el 4% en el estado de Veracruz. Esos son buenos resultados en general porque estamos empezando a ir solos. Esto nos da ya una posición nacional. En el caso del país tenemos un fenómeno social como es Jalisco, que verdaderamente nos convierte en la primera fuerza nacional, en la primera fuerza en el estado de Jalisco. Pero yo quisiera hacer una reflexión en relación a lo dicho anteriormente. O sea, esto es lo que ya hicimos. Lo importante es qué vamos a hacer. Y creo que algunos coinciden conmigo. La maestra Gloria tocó un tema que a mí me parece interesante. Yo hace unos días en redes sociales hablaba de la diferencia entre publicidad y propaganda. La publicidad es la búsqueda de que alguien, por diferentes razones, sobre todo emocionales, superficiales, prefiera un producto sobre otro. En cambio, la propaganda busca que un grupo social se identifique con una idea o con un grupo o con un partido político. La diferencia de caer en la trampa de pensar que la publicidad y la propaganda son lo mismo es que si yo mañana cambio el desodorante o el detergente de ropa de mi casa, pues lo más que me puede pasar es que mis vecinos de al lado no me quieran o que me salga yo a la calle con las blusas percudidas. Pero cuando la propaganda le gana como si fuera publicidad a las verdaderas ideas y los argumentos, es cuando caemos en esa trampa social de pensar que una frase bonita, perdón, no sabía yo ni quién era el Piojo, realmente el fútbol no es lo mío, o que un Piojo opine que es el partido político importante y que además haya un sector social que porque un Piojo dice que un partido político es el bueno, la gente vote por ese partido por ese motivo. Eso es lo que me parece dramático. ¿Qué tenemos que hacer los partidos políticos? Empezar a pedir y a actuar para que hoy y mañana nuestros ciudadanos, nuestros futuros ciudadanos, los jovencitos que hoy están empezando a construir conciencias, empiecen a diferenciar entre publicidad y propaganda. Y empecemos a construir esa nueva forma de actuar de los mexicanos. Todos parecemos conformes con que haya un 60% de abstinencia en una elección intermedia. ¿Qué es el verdadero problema? Uno, nadie sabe qué hacen los diputados. ¿Y de quién es la culpa? Pues de todos nosotros, los partidos y los diputados. Dos, la sociedad considera que los diputados no sirven para nada. Tenemos casi por 5% de votos nulos. O sea, gente que fue a votar y anuló su voto. Hablamos entonces de un Congreso de la Unión que no está respondiendo a la sociedad, que le paga salarios y que lo elige. Hablaba mi compañero del Partido Verde que vamos en Veracruz, exactamente dentro de un año a tener elecciones. Vamos a elegir al Congreso local y al gobernador. Habría que analizar qué hace el Congreso local, qué medidas toma el Congreso local,
cómo vamos a construir un nuevo Congreso local dentro de exactamente 12 meses. Y ese Congreso local, ¿qué nos va a dar a los veracruzanos? El estado de Veracruz crece 0.5%. Es el estado que menos aporta al Producto Interno Bruto Nacional. Tiene un presupuesto como el de Ecuador, que crece 7% al año. Somos uno de los 7 estados de la República que no tenemos industria automotriz, por ejemplo, la industria que más creció el año pasado. Yo soy una defensora nata del Instituto de Pensiones del Estado, todavía me estoy preguntando qué pasó con los 6,000 millones de pesos que estaban en el fondo de todos nosotros los maestros, porque eso era el 11% de mi sueldo que me han cobrado durante 30 años. ¿Qué vamos a hacer para cambiar la forma en que los mexicanos recibimos la publicidad y la propaganda? Porque, insisto, el que yo use un delineador, perdón porque hable yo como mujer, el que yo me compre un nuevo automóvil si es que me alcanza, el que yo cambie la marca del desodorante, no transforma mi vida. El que yo elija un partido político, porque el Piojo vota por ese partido político, Dios nos ayude, nos agarre confesados. Muchas gracias. Muy bien, pues siguiendo el orden, Jafrit Palma, secretario de Asuntos Electorales del PRD. Si se pudiera acercar un poco más al micrófono, por favor. Gracias. Que nos hablara sobre los resultados obtenidos ayer. Pues creo que ganó el abstencionismo. Un gran descontento social, una falta de credibilidad para todos los partidos políticos. Creo que la gente no salió a votar por la estrategia del gobierno de la República de pactar un partido amistoso de fútbol que no servía para nada más que para que la gente no saliera a votar en el mayor horario de afluencia que pudiera tener la elección. La gente no participó. Creo que es muy importante analizar y regular la legislación federal para que también ya no sigan cometiéndose las arbitrariedades que vivimos en la jornada electoral. Las redes sociales no estaban reguladas, pudimos ver aunque dicen que no pueden opinar o no pueden regular la opinión de las personas, pues son figuras públicas las que estaban dando su opinión, lógicamente con un pago de por medio. Creemos que ya demostramos los partidos de izquierda que en los distritos donde la reforma energética le pegaba más, que era Poza Rica y Coatzacoalcos, pues el partido de izquierda ganamos Poza Rica con el PRD, con Naro Amador, y en Coatzacoalcos con Rocío Nale. Creemos que el PRD vamos a estar en la batalla en Tantoyuca, en Papantla, porque tenemos documentadas muchas irregularidades. Tenemos Casilla Zapato en la Sierra de Papantla, en la Sierra de Tantoyuca. Creo que no descartamos incrementar el porcentaje de nuestra votación y que pudiéramos dar un revés en Papantla y en Tantoyuca, ya con todas las pruebas que tenemos, con toda la evidencia que estamos documentando, y que el día del conteo distrital, el cómputo distrital, pues vamos a dar una gran sorpresa en esos distritos. Muy bien. Toca la oportunidad al Partido Revolucionario Institucional. Se incorporó, como ya lo habíamos dicho, el dirigente Alfredo Ferrari. Preguntarle, Alfredo, hay algunos triunfos, también algunos descalabros para su partido en distritos que ya tenía ganados hacía algunos años. Comentarnos su punto de vista con relación a estos resultados que ha obtenido su partido. Creo que son más triunfos, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y descalabros, ¿no? En el caso del distrito de Jalapa Urbano, un dirigente conocido a todos, que es nuestro diputado federal, Uriel Flores, del PRD, y en el caso de Veracruz Urbano, ¿sí?, de Veracruz Rural, Acción Nacional se consolida se ratifica como fuerza política importante en ese distrito. Competido el distrito de Veracruz Urbano, donde el Partido Revolucionario Institucional luchará y hará valer en el conteo, en el cómputo distrital, la posibilidad de equilibrar las cosas. Tenemos los elementos para poder garantizar o hacer el triunfo de nuestra candidata Nilo Ingram. Y en Coatzacoalcos es un distrito donde sí, es el único del estado donde el partido
no accedió a su hegemonía, me tocó estar en otros procesos electorales, en Coatzacoalcos, y veo ahí un trabajo del Partido Revolucionario Institucional, pese a lo que he escuchado en la mesa, que pues es importante venir a nutrirse de lo que piensan otros compañeros. El Partido Revolucionario Institucional, en su trabajo, en su tarea de acercamiento hacia la sociedad, a través de una estrategia de comunicación muy cercana con la gente, logramos afianzarnos y consolidarnos hasta este momento una diputación más de la que tuvimos hace 3 años. Hace 3 años, si no mal recuerdo, el Partido Acción Nacional tuvo 5 diputaciones, hoy tiene una, y el partido de la Revolución Democrática tuvo una, conserva una, con una tendencia favorable en Poza Rica, que también esperaremos el cómputo final, que es quien nos dirá y el Partido Revolucionario Institucional se sujetará plenamente a lo que los órganos electorales determinen. Más que lamentarnos de lo que sucedió ayer, nos debemos de ocupar los partidos políticos en lo que hemos dejado de hacer, todos los que estamos en esta mesa y los ausentes, porque esa es nuestra chamba, esa es nuestra tarea, de podernos comunicar a la sociedad y decirle a la sociedad, no en un solo debate, sino en la calle, lo que pensamos y lo que aspiramos de este México. El Partido Revolucionario Institucional se consolida junto con su alianza con el Partido Verde Ecologista, con una alianza fructífera que nos garantizará poquito cercano o más de la mitad del Congreso, más casi 250 diputados federales estarán, y las demás opciones políticas se distribuirán de acuerdo con lo que le toque o con lo que hayan logrado de cara a la sociedad, con todo y el abstencionismo. Con todo y el abstencionismo, el Partido Revolucionario Institucional es la primera fuerza política del estado de Veracruz y es la más importante de este país. Cuesta trabajo aceptarlo, asimilarlo, y más tan reciente, después de un proceso tan cercano. Pero esa es lo que nosotros y el Partido Revolucionario Institucional asume y reconoce, que hay incredulidad, un poco de la sociedad que nos mira, no nos mira como nosotros quisiéramos, pero esa es la parte de nosotros, esa es la parte que no le corresponde al gobierno, le corresponde a los partidos que recibimos subsidios, que recibimos recursos para hacer nuestra tarea. Hay que revisarnos al interior, todos los partidos políticos, incluyendo quien ha ganado las elecciones en Veracruz. Yo veo como una excelente oportunidad para el Partido Revolucionario Institucional, desde el Congreso, seguir impulsando las reformas que van a seguir transformando a México y no lamentarnos. Vamos a seguir trabajando, hacemos el compromiso con la sociedad porque nos dio la confianza una vez más. Más allá de los asegúnes que le quieran ver o justificar quienes no alcanzaron la confianza ciudadana, y donde nosotros como partido no la tuvimos, son 4 en este momento, aceptamos lo que dice la sociedad responsablemente y esperamos puntualmente el miércoles que se dé el cómputo. Obviamente, si tenemos que interponer recursos, no vamos a claudicar en el ejercitar nuestra acción a la que tenemos derecho todos los partidos. Esta elección tan reciente nos invita a la reflexión, a las obligaciones que tenemos que tener los partidos políticos y dejar de usar foros de debate, como hoy se nos presenta la oportunidad, como un muro de lamentos para decir lo que soñamos o lo que no podemos hacer. Respetuosamente, sí. Alfredo, se ha manifestado por parte de estos líderes de partidos políticos, en su mayoría, que ayer se vivió una jornada violenta. ¿Usted qué percepción tiene? Quien asegure lo que afirma, que lo pruebe. Que lo pruebe, porque es temerario, no le ayuda al país, no le ayuda a Veracruz. No abonamos realmente por el desarrollo que queremos. Hay que mejorar lo que tenemos que hacer, y los partidos, aquí hay reglas muy claras. No es un cambio de reglas, no es un cambio de nombre lo que sufrió el Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Es un cambio de reglas.
hay nuevas reglas, hay unas nuevas maneras de hacer las cosas en materia de fiscalización, en materia de topes de campaña, en lo que podemos, hasta regular lo que ha sido a veces abusivo en la historia política de este país, lo que los partidos políticos solíamos o podíamos hacer. Ante un cambio de reglas, cambio de actitudes y cambio de estrategias, porque el Partido Revolucionario Institucional se supo adecuar a esa circunstancia, y en esa condición estamos hoy de poder estar con tranquilidad. Digo, yo escucho a los amigos de Tantoyuca, yo tengo información diferente, pero no se trata esta mesa para venir a ver qué hice, qué dejé de hacer en Minatitlán y qué me faltó, y acusar a la historia como si esto fuera el camino. Vamos asumiendo la responsabilidad. Si todos los partidos políticos, y que si este partido se conserva y que si no se conserva, y que si lo que tengamos que decir se tiene que defender en las urnas. Es la oportunidad que tenemos con los mexicanos, y aprovechemos esa espléndida oportunidad que nos da la democracia de nuestro país. Hay que ser promotores de México, y yo creo que se empieza hablando de México, hablando lo mejor de nuestro país. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto, intervenir con algún tema que se haya quedado por ahí en el tintero? ¿O vamos cerrando ya conclusiones acerca de lo que fue para ustedes esta jornada que se vivió el día de ayer? ¿Alguno quiere empezar? ¿O iniciamos en el mismo orden? ¿Fidel? ¿Quieres en el mismo orden? ¿Sí? Fidel, entonces adelante. Bueno, yo creo que para la opinión pública, que fue la mayoría que no salió a votar, hubo razones para no salir a votar. El 60% no le dio su voto a favor a ningún partido, pero lo que sí está muy claro es que no cree en el sistema político mexicano, no cree en sus autoridades, no cree en sus reformas estructurales, no cree en su sistema educativo. Este país está al borde verdaderamente ya no solamente de una crisis, sino de un colapso por las reformas estructurales que han prometido, y lo único que han traído es más pobreza, más ignorancia y más dependencia. Y con respecto al proceso electoral, pues hay que decir que el PRI rebasó el tope de campaña en todos los distritos en donde supuestamente ganó. ¿Quién lo fiscaliza? El Instituto Nacional Electoral no tiene capacidad, solamente fue un cambio de nombre, yo sí me atrevo a reafirmarlo, los consejeros electorales rebasados por las violaciones constantes del verde ecologista a las propias reglas del juego, protegidos desde el poder, un exceso de gasto, ya decía yo, más de 21 mil millones de pesos oficialmente gastados en el voto. Esto fue lo que trajo esta reforma que hicieron el PAN y el PRI. Se repartieron los consejeros electorales, tienen el control del Tribunal Electoral, la FEPADE no sirve para nada, las instituciones de justicia y de seguridad pública en el Estado y en el país tampoco son confiables, nadie acude a ellas. Hay datos del propio INEGI que así lo demuestran, y entonces yo no sé cómo puede decirse que se sienta uno satisfecho y orgulloso de triunfos en donde hay varios candidatos supuestamente ganadores que utilizaron, no solamente desbordaron el tope de campaña, sino que además utilizaron recursos públicos que están denunciados ante la Procuraduría General de la República, que tienen claras denuncias y observaciones por su desempeño como funcionarios por la propia Auditoría Superior de la Federación, y que gozan de total impunidad. Un candidato ganador supuestamente en Huatusco, que fue diputado local, que no subió una sola vez a la tribuna. ¿De qué va a servir ese diputado? Ganó a golpes de dinero, a golpes de compra de voto. Y así podríamos decir en los distritos, en la gran mayoría de los distritos, de los 16 supuestamente distritos ganados por el PRI y por el verde ecologista, candidatos defraudadores, candidatos que excedieron
el tope de campaña, candidatos señalados por el uso de recursos públicos, con denuncias y todo, y observaciones al propio Estado mexicano, candidatos que no tienen una propuesta política, sino que son y van a ser seguramente levantadedos. Esto es a lo que enfrentamos, este es el sistema político mexicano que estamos enfrentando, quienes desde la oposición pequeñita, modesta, pero significativa, combativa y con muchas razones, seguimos luchando porque este sistema cambie. Y lo vamos a lograr, el tiempo y el pueblo lo va a hacer, lo hemos demostrado en distintas elecciones presidenciales y se va a volver a conseguir. Y la defraudación de la voluntad popular, como todo tiene un límite, lo va a tener, porque la historia cambia, no puede sostenerse por siempre de una manera, y porque los intereses de quienes están actualmente gobernando ya no tienen ninguna compatibilidad con los intereses de la gran mayoría de los mexicanos, y por eso el 60% es un fracaso para el sistema político mexicano, que apenas el 40% acuda a las urnas. Yo no sé si eso les puede dar orgullo a los priistas y a su gobierno federal y a su gobierno estatal, yo creo que no, y precisamente propiciaron y motivaron ese escenario, ese ambiente de abstención, porque es el ambiente que permite precisamente la defraudación electoral. Una asistencia masiva a las urnas, como ocurrió en España recientemente, echó abajo al Partido Popular, echó abajo al PSOE, con cientos o millones de votos abajo, y permitió la emergencia de nuevas fuerzas. Entonces, la contundencia de la participación de la sociedad hace que los partidos hegemónicos, que los partidos que sostienen el poder a base de dinero, pues caigan, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar tarde que temprano en este país, porque ya ha pasado, pero se ha vuelto a imponer aún el fraude, pero todo pues tiene un límite y nosotros lo vamos a ver muy pronto. Gracias. Eduardo Robles, para cerrar esta mesa de diálogo. Gracias, Ángeles. Yo difiero totalmente. Yo sí veo un México nuevo, un México progresista, un México con reformas de gran calado, que bien tuvimos la gran responsabilidad de aprobar en el Congreso de la Unión. Y las instituciones actúan bien cuando le dan la razón a los compañeros. Cuando el INE nos sancionó, aplaudieron el actuar del INE. Ahora critican al INE de permitir cosas, como dice mi compañero. Nosotros sufrimos una persecución en el INE, constante en toda la elección. Nos sobrepusimos, arrojamos muy buenos números, respetando la institución, y seguimos con ese compromiso. Yo sí veo un México que está cambiando, no es símbolo de la participación, ¿no? En el 2012 tuvimos una participación cercana al 60%, mayor que esta, y también ganamos la mayoría de los distritos, ganamos la senaduría, ganamos la presidencia de la República. Esto es de responsabilidades, de no caer en un discurso negativo, con poco futuro. Al contrario, yo estoy muy optimista y siento, como joven que soy, mis 32 años aún, que México está cambiando. Gracias. Maestro, para cerrar, por el Partido Humanista, por favor, su postura. Bueno, pues bien dicen que la política es el arte de tragar sapos, vomitarlos y volvérselos a tragar. Yo creo que si yo estuviera en el lugar de Ferrari y del diputado, pues diría lo mismo, ¿no? Pero hay que analizar lo que dice el compañero Fidel, 60% de abstencionismo, más el porcentaje que representamos los partidos opositores, aguas. Ojalá verdaderamente sean responsables cuando el pueblo despierte. Tienen la oportunidad de seguir detentando mayoría en el Congreso, de tener el Ejecutivo Federal. Ojalá tengan la sensibilidad de atender los reclamos sociales, los reclamos del pueblo, porque van a ser los excesos de poder de ustedes los que van a levantar el México bronco, y no vamos a ser nosotros. Nosotros, por la vía pacífica del voto, hicimos cambiar las cosas. El pueblo, por el hambre en la que ustedes lo han sometido, no quiso reaccionar, pues allá su bronca. Polo Villalobos seguirá luchando por cuidar Jalapa, por cuidar Veracruz, por cuidar el país, por cuidar el futuro de mis nietos, y agradezco a todos los que votaron por el Partido Humanista,
su voto a favor de este proyecto y agradezco al calor político de las puertas que siempre nos ha abierto y les agradezco a todos mis compañeros de esta mesa que me privilegien con su amistad. Muchas gracias. Maestra Gloria Sánchez de Morena, por favor, para que pudiera cerrar su participación. Pues no cabe duda que nada es verdad ni es mentira, ¿verdad? Todo según el color del cristal con que se mira. Y si se mira con signo de pesos, pues yo creo que todo brilla muy bonito. No es cierto, no es cierto. No es más importante el tener que el ser. Esta sociedad consumista induce a eso, precisamente, al egocentrismo, al autoengaño, a la descalificación disimulada, al adversario, a la exclusión, y lo peor de todo es que este régimen está conduciendo a la rebelión de las mayorías y es muy peligroso. México ha demostrado que sus grandes transformaciones históricas han sido por la vía violenta. Nosotros postulamos que debemos hacer la transformación por la vía pacífica, pero el pueblo se cansa, se harta de tanta tranza y existe, no hay que estarse engañando. Y si se engañan y cuando les cobre la factura esta sociedad, tendrán que irse del país, porque aquí ya no van a caber. Por otro lado, quiero decir que este 7 de junio en Veracruz fue un laboratorio importante en la capital del estado. ¿Por qué? Porque aquí no votó la gente por el PRI, compañeros y compañeras de partido, aquí no, y véanlo con amplificador y a ver si pueden reflexionar tantito qué quiere decir ese mensaje. Aún en esas colonias a donde van y compran el voto, no votaron por ellos. Y en el 2012, Peña Nieto no ganó una sola casilla en Jalapa. Esto, si se lee con inteligencia, tiene mucho fondo. Yo cerraría diciendo que nuestro candidato en Jalapa es una garantía de honestidad, es una garantía de inteligencia, de preparación, compañero con estudios superiores, hijo de una familia de maestros ejemplares, profesor universitario, militante contra la reforma educativa, víctima de ella y jalapeño de pura cepa. Que los jalapeños pueden estar muy tranquilos de que el trabajo de Cuitláhuac será excelente y de que sabrá trabajar con las coincidencias en el Congreso para llevar adelante por la vía pacífica las reformas legales verdaderas, no disimuladas, que transformen a esta sociedad por la vía pacífica. La vía violenta es responsabilidad de quienes están provocando la violencia con su mal gobierno y con su corrupción vinculada a los poderes fácticos y delincuenciales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Rosario, para cerrar tu participación. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera hacer nada más 2 o 3 reflexiones. Es cierto, creo que los partidos políticos después de esto tenemos que sentarnos a hacer una reflexión real de qué aspira de nosotros la sociedad, todos nosotros. Ahí está el ejemplo del Bronco, sin partido político va a gobernar Nuevo León. Habla de un análisis serio de qué estamos haciendo bien y de qué debemos empezar a hacer mejor. Pero también habla de un trabajo irresponsable del Congreso. Regreso al Congreso porque va a haber elecciones otra vez de diputados y porque en este momento estamos renovando al Congreso. Ahí están las reformas, ahí está por ejemplo la reforma educativa, modificaciones a la Constitución
que en menos de un año ellos mismos están violando. El mismo gobierno viola aquellas reformas que avaló y que llevó a la Constitución. Primero, la gran reforma educativa y el examen universal. Hoy se suspende el examen universal. Para la elección. Por supuesto, para la elección. 10 años de diagnóstico, la prueba enlace, no hay una coma en la reforma educativa que provenga de ese diagnóstico, donde nos dice las verdades del sistema educativo mexicano. Un sistema educativo mexicano que va a cuestionar el título que el propio sistema educativo mexicano le otorgó a los profesores de las escuelas normales. Esto es, se califica a sí mismo, pero entierra a los maestros. Por Dios, si esos son los grandes avances de este país, pobres de nosotros. No habrá avance sin educación, pero la educación consiste en cambiar la imaginación, la mente, la conciencia de los individuos. No hemos hecho nada para mejorar eso y todos cometemos errores, cierto, pero empezamos a reflexionar sobre ellos o algo nos va a fallar. ¿Qué quiero dejar en la mente de quienes nos oyen hoy y nos escucharán en estos próximos días? Porque esa es la virtud de las redes. Vamos a ganarnos como mexicanos el derecho a salir, a decidir. Vamos a construirnos como sociedad capaz de cambiar nuestro destino basados en lo que necesitamos realmente. No creo que haya nadie que llegue hoy a su casa, a la comida o a la cena, a no tener claro qué necesita como mexicano, como veracruzano, como jalapeño, como ciudadano. Y si tenemos claro qué nos hace falta, que nos digamos a todos y cada uno de nosotros qué voy a empezar a hacer hoy y mañana para adquirir eso que me son mis necesidades. No esperar que vengan ni los partidos ni los gobiernos a hacer eso por mí. Que sea yo mismo el que me haga dueño de mi destino y empiece a cambiarlo. Y exigirles a esas instituciones de las que unos nos quejamos y que otros aplauden, que sean aquello que cada uno de nosotros necesita. Gracias, especialmente al calor político. Muchas gracias. Cafir Palma, secretario de Asuntos Electorales del PRD. Sí. Pues en el PRD nos llevamos una gran reflexión sobre las elecciones de este 7 de junio. También agradecer a los electores veracruzanos la confianza que tienen en el PRD, que seguimos manteniendo y vamos a redoblar esfuerzos para que no caiga esa confianza. Y como lo decía el Verde, ya se preparan para las elecciones de gubernatura. Mientras una reflexión es empezar a cuidar los órganos electorales locales, la transición del INE-OPLE, empezar a cuidar la elección de consejeros ciudadanos, porque seguramente el PRI y el Verde Ecologista van a querer infiltrar gente de ellos para que puedan estarlos protegiendo desde la elección local. Verificar la redistritación local que está haciendo el INE, que pues creemos que está mal realizada. No vemos forma de cómo pudieran hacer una redistritación real, lógica y que pudiera beneficiar a los veracruzanos. Vamos a empezar en el PRD a redoblar esfuerzos, verificar y cuidar la elección que se avecina, que es la de la gubernatura, empezar a poner los candados en los órganos electorales para que no podamos estar desprotegidos y, como lo dicen siempre, pues ya empiezan a idear la forma de cómo generar un fraude con un nuevo instituto, el OPLE, con gente que de ellos quieren imponer. Verificar mucho la carrera, la ciudadanía de los consejeros electorales que se van a estar y bueno, pues una gran reflexión. Esperemos que en Veracruz seguro realmente sea seguro, porque en esos comicios no se vivió nada de seguridad, nada de tranquilidad y por eso fue una de las razones que la gente no saliera a votar. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, para cerrar esta mesa de diálogo, quisiéramos pedirle al titular, al dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que nos diera sus conclusiones. Agradecer en primer término la oportunidad al calor político de estar con ustedes y compartir esta mesa de reflexión. En el PRI estamos conscientes de la responsabilidad que la sociedad
nos ha otorgado con su voto el día de ayer. Y en esa responsabilidad que debemos de asumir los priistas en todo el país, a lo largo y ancho del país, en cada uno de los distritos electorales donde obtuvimos mayoría, estamos ya organizándonos con una gran alianza fructífera, aunque es natural que no estemos de acuerdo, que otras voces discordantes, porque si no estaríamos en un par de partidos políticos o tres. Este ejercicio enriquece la vida de nuestro país y no hay que claudicar. Todos tenemos que empujar no tan solo a Veracruz, sino al México que queremos y que soñamos. Todos aspiramos a un México diferente, todos soñamos con un país que nos mejore las condiciones de seguridad, de bienestar económico, de empleo para todas nuestras familias. Y en ese sueño que todos tenemos no es con descalificaciones. Este sueño lo podemos lograr con una actitud positiva, propositiva, que más que recurrir al discurso que pareciera coherente, vayamos a los hechos. Tenemos que avanzar en nuestro país, tenemos que construir un México diferente. El PRI hoy tiene la posibilidad de tener la presidencia de la República, donde hemos emprendido reformas transformadoras. El gobierno del estado de Veracruz hace su parte también, hace su parte en gobernar a los veracruzanos y servirle a la sociedad veracruzana. El gobierno de Javier Duarte se esmera en servirle a los veracruzanos y podemos estar de acuerdo y no de acuerdo, es parte de la democracia, ¿sí? Es parte de este ejercicio en el que todos tenemos derecho y nadie nos puede vetar. Yo creo que tenemos que hacer votos por hacer las cosas lo mejor posible. Yo me quedo con la reflexión que le quiero entender a mis compañeros de otros partidos políticos de lo mucho que falta por hacer en nuestro país. Y en eso tenemos que tomarnos la palabra, tenemos que bajarle a la descalificación entre nosotros y empezar a encontrar puntos de acuerdo y de consenso para avanzar lo mejor por México. Eso es lo que nos debe de interesar. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Todos tenemos que aportar a México. Hagámoslo construyendo juntos. Todos los partidos políticos tenemos una obligación. Cumplamos con nuestra obligación. La sociedad nos tiene debidamente ubicados. Hagamos nuestro esfuerzo porque la sociedad nos califique mejor y dejemos de lamentarnos y responsabilizando a otros de la falta de capacidad que tuvimos para hacer las cosas. Yo me felicito de estar con ustedes y yo pienso que Veracruz y México lo podemos seguir construyendo todos. Muchas gracias. Pues a mí nada más me resta agradecer a nombre de este periódico de alcalorpolitico.com, esta transmisión que se hace por alcalorpolitico.tv, por acompañarnos, por seguirnos, agradecerles a todos y cada uno que hayan aceptado la invitación que se les hace y bueno, pues a todos aquellos que nos acompañaron, muchísimas gracias y los esperamos para una siguiente transmisión. Ya acabamos de escuchar que acaba de terminar un proceso electoral, pero ya se viene el otro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No nos dan ni 5 minutos.